Hola chicos, hoy vamos a ver los números reales como el primer tema que debemos de abordar en el caso de matemática general, ¿verdad? En nuestra segunda semana. Para los chicos nuevos, la semana pasada estuvimos revisando el sílabo, entonces los invito a revisar el sílabo, a que estén anuentes pues de todo lo que tenemos que entregar, ¿verdad? A lo largo del cuatrimestre. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver números racionales, números irracionales, operaciones con números reales, combinación de operaciones y haremos la práctica 1. Recuerden que la práctica 1 era una práctica evaluada. Entonces, nosotros ahora les explico al final, nosotros la vamos a hacer, pero la vamos a entregar la próxima clase, ¿ok? La próxima clase la vamos a entregar, yo les voy a dar chance hasta en medianoche más o menos para que la entreguen y ahí nos ponemos de acuerdo con eso, pero es importante pues que la vayan haciendo, ¿verdad? Para que la puedan entregar. Okay. Chicos, bueno, estos números reales son los números que hemos utilizado a lo largo de toda nuestra vida estudiantil, ¿verdad? Desde que estamos en la escuela hemos utilizado los números naturales, ¿verdad? Que son los que usamos para contar. De hecho, desde que estamos aprendiendo a hablar, ¿verdad? Nuestros papás nos dicen, cuenten del 1 al 10. Entonces uno, cuando está pequeño, ¿verdad? Cuando tiene un año y todo, todavía no tiene la capacidad de entender lo complejo que es el término de número. Pero, ya sabemos por repetición contar hasta 10, ¿verdad? Entonces es el primer acercamiento que uno tiene a los números. Entonces, cuando estamos por ahí de séptimo, más o menos, empezamos a ver los números enteros. Los números enteros son aquellos números, pues que tienen a los números naturales también, pero surgen a partir de falencias que existen en los números naturales, ¿ok? Recuerden que, bueno, no sé si saben, perdón, tal vez la expresión no es la adecuada. No sé si sabían que todos los números que han surgido, todos los conjuntos numéricos han surgido por falencias en los conjuntos numéricos anteriores. Bueno, los números naturales pues no tenían los números negativos. Entonces, tal vez era un poco complicado imaginarse, por ejemplo, cuando habían deudas o, por ejemplo, cuando eran temperaturas bajo cero, ¿verdad? Que aunque no usamos los negativos como tal, pues son situaciones que son números más pequeños que cero, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, también cuando se miden las alturas bajo el nivel del mar, ¿verdad? Que lo usual al medir montañas, volcanes, lo que ustedes quieran medir, digamos, por encima del nivel del mar es contar con números positivos. Pero si medimos por debajo del nivel del mar son números que van a ser menores. Vamos a ver, son distancias que van a ser positivas, pero a lo que me refiero es que van a ser medidas, ¿verdad? Tal vez con una escala, pues que queda como a la izquierda de ese. ¿Ok? Como recomendación, busquen la recta numérica y busquen dónde están los números negativos. ¿Ok? Y me van a entender. Hay una falencia de los números enteros, ¿verdad? Que es por eso que salen los números racionales y también aparecen los números irracionales. Entonces yo siempre les digo, chicos, imagínense que todos los conjuntos numéricos crean un planeta. ¿Ok? Planeta como el planeta Tierra, ¿verdad? Pero un planeta. Entonces vamos a hablar de que digamos, una ciudad va a ser los números naturales, un país va a ser los números enteros y un continente va a ser los números racionales. Existe por ahí otro continente que se llama números irracionales y junto a los números racionales forman a los números reales. Entonces vean qué interesante que uno puede hacer como una comparación, ¿verdad? Porque eso nos ayuda también a ubicarnos que los números enteros utilizan números naturales. Ya vamos a ver que los números racionales utilizan números enteros. Chicos, no sé si ustedes sabían, ¿verdad? Que cuando uno analiza los números enteros, existen divisiones que no son enteras. Por ejemplo,
Si yo divido 4 entre 2, ya nosotros sabemos que es 2. Pero si yo dividiera 2 entre 4, pues nos va a dar un número decimal, ¿verdad? Que 2 entre 4 es 0.5. ¿Ok? Si mal no me equivoco, entonces hay divisiones que no cumplen estar en los números enteros. Entonces, por ejemplo, 2 entre 6, menos 5 entre 4, bueno, 2 entre 6 nos da 0,666 al infinito, ¿ok? Menos 5,4 nos va a dar menos 1.25 y menos 8 dividido entre menos 6 nos va a dar 0.333, ¿ok? Entonces vean que estos resultados no pueden ser enteros, entonces por eso es que surge el conjunto de los números racionales. Entonces dentro de ese conjunto de números racionales vamos a hablar de que vamos a dividir dos números enteros. Estos se pueden representar en fracciones, es decir, donde hay un numerador, ¿verdad? Y donde hay un denominador. Importante que el denominador no puede ser 0. Entonces vean que por ejemplo tendríamos números como menos 3 medios, 5 cuartos, 13 sobre 7, menos 25 sobre 32, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, no nos malacostumbremos de que los números racionales solamente son fracciones, ¿verdad? Sin embargo, bueno, en los cálculos vamos a hablar más de fracciones que de decimales, pero también existen decimales, ¿verdad? En este conjunto de los racionales. A veces se hace como dos conjuntos apartes cuando se habla, no sé si tal vez ustedes cuando estén buscando como más información para estudiar y vean el conjunto de los números decimales, chicos, hay que tener un poco de cuidado, porque en conjunto los números decimales, ¿ok? Pueden ser racionales y pueden no ser racionales, ¿ok? Entonces, mejor nosotros nos vamos a hablar, y eso es lo correcto, hablar de los números racionales y hablar de los números irracionales. Ya acabamos de ver que los números racionales son aquellos que obtenemos al dividir dos números enteros, ¿ok? Dentro de los números racionales tenemos fracciones que ya las vimos, pero tenemos también números con expansión decimal. La expansión decimal, chicos, y esto es algo que deben apuntar, la expansión decimal son los números que aparecen luego de la coma decimal. ¿Ok? Entonces, si tenemos una expansión decimal finita, es que nosotros podemos contar las cifras que hay luego de la coma decimal. Es decir, menos 3,246. Estas son las cifras que quedan después de la coma decimal. ¿Ok? Entonces vean que nosotros ya los podemos contar. Voy a ir separando los números con comas. 1,07 menos 13,496785 342. Por ejemplo, 27,3, 5,2, perdón, es punto y coma, y por ejemplo 2. 2 también es un número decimal, un número con expansión decimal finita porque 2 es 2,0. ¿Ok? Es importante que recuerden eso. Ok. Esos son expansión decimal finita. Cuando hablamos de infinita periódica son los únicos que pueden ser racionales. Si son infinitos no periódicos se van a irracionales, que ya lo vamos a ver. ¿Okay? La idea de la expansión decimal infinita periódica es que nosotros no podemos contar cuántas cifras decimales tenemos en total y existen, que aquí me faltó escribirles, existen cifras decimales que se repiten indefinidamente. Por ejemplo,
Chicos, un número decimal infinito periódico puede ser 8 entre 9. Porque 8 entre 9 es 0,8888. Yo puedo seguir escribiendo todos los 8 que quiera, porque en el fondo son infinitos, ¿ok? Lo que uno hace es que uno escribe, para no escribir ese montón de 8, uno lo que hace es 0,8 periódico. Esa barra que les estoy escribiendo ahí, esa barra es el periodo. Eso lo que me quiere decir es que el número que se está repitiendo, el número decimal, o perdón, la cifra decimal que se está repitiendo es 8. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, existen infinidad de números decimales infinitos periódicos. Por ejemplo, ¿ok? Menos 13,676767. ¿Ok? Entonces, esto es igual a menos 13,67 periódico, porque 67 es el que se empieza a repetir. ¿Ok? 4,03926. 26, 26. Ajá. ¿Ok? Entonces vean, chicos, que bueno, voy a ponerlo abajito porque creo que ahí no me va a caer el espacio. Aquí en este caso este número decimal es 4,3926 periódico. Yo pongo el periodo sobre los números que se repiten, porque 0, 3 y 9 no se están repitiendo. Los que se están repitiendo son 2 y 6. ¿Okay? El periodo puede tener todos los números que nosotros queramos, si nosotros vamos a armar el número decimal. Y si nos dan, igual puede tener cualquier cantidad de números ese periodo. ¿Ok? Entonces, para que lo revise. Chicos, quiero terminar esta primera parte del video hablando de los números irracionales. Los números irracionales son aquellos números, perdón, vamos a ver. Es que cuando nosotros consideramos los números racionales, nos consideramos aquellos números que tengan expansión decimal infinita no periódica, es decir, cualquier decimal que aparezca ahí, pero que tengan decimales que no podamos contar. ¿Okay? Entonces lo que dice acá es que como los números racionales no consideramos el caso donde la expansión decimal es infinita, aquí hay que hacer una corrección, ¿verdad? No periódica, en este conjunto numérico lo vamos a considerar, por ejemplo, un número muy conocido por todos nosotros, ¿ok? Y yo espero que todos lo conozcamos, que es pi. Pi, chicos, es 3,14, pero se me olvidaron los demás decimales. Déjenme corregirlo acá, chicos, para que todos veamos. Pi es con shift y por 10 a la x. ¿Ok? Con ese D yo lo cambio a decimales. 3,14, 15, 92, 26, 54. Y hay un montón de decimales más. ¿Ok? Déjenme nada más correr la calculadora para copiarles el número decimal. 3,14, 15, 92, perdón, 92, 654, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Existe el número E, que ese número es 2,71 y ya les digo qué más. Ajá, 82, 81, 82, 8. Esos son los decimales que puede dar la calculadora, pero tienen más decimales, ¿verdad? Raíz de 2, que raíz de 2 también es irracional. Y ese número es 1.41, 42, 13, 562, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos estos raíces que son pitagóricas son números irracionales, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, el número áureo
que en la próxima parte del video lo vamos a estar viendo.